Buenas tardes. Estamos ahí solucionando siempre unos temas técnicos. Así que, pero ya está todo solucionado. Estamos listos para comenzar. Disculpen el pequeño atraso. Vamos a partir de inmediato presentando a los invitados. Vamos a partir por las damas, ¿no es cierto? Nos acompaña Lorena Zamora. Ella es psicóloga de la Universidad Andrés Bello. Tiene un postítulo en psicodiagnóstico de la Universidad Católica. También un diplomado en felicidad organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es codirectora también en este diplomado de felicidad organizacional y es directiva del Instituto de Bienestar de Chile. También es docente del diplomado de gestión en odontología de la Universidad San Sebastián. Así que bienvenida, Lorena, a este conversatorio. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Excelente. Bueno, también tenemos el honor de que nos acompaña Klaus Droste. Él es psicólogo de la Universidad Gabriela Mistral, es doctor, PhD en Humanidades de la Universidad Abad Olivero de Barcelona. También tiene un postítulo en Fundamentación Filosófica de la Universidad de los Andes y es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián. Así que también muy bienvenido, Klaus. Gracias. Y es un honor poder contar con tan destacados invitados. Finalmente me presento, yo soy Edmundo González, soy odontólogo. Voy a actuar de moderador acá del conversatorio. Soy director del Diplomado de Gestión en Odontología de la Universidad San Sebastián. Y vamos de inmediato con la primera pregunta, porque tenemos hartos temas que conversar y el tiempo seguramente nos va a pasar volando. Solamente como para contarles al público de qué se trata y cómo vamos a armar esto. Vamos a plantear algunas preguntas que hemos ahí ido preparando. Vamos a conversar alrededor de 5 o 10 minutos por cada pregunta. Una conversación bien amena y entretenida, esa es la idea, de temas que son hoy día de la contingencia. Y vamos ahí entonces avanzando y dependiendo de cuánto conversemos de cada tema, es ver cuántas preguntas vamos a alcanzar a revisar. ¿Ok? Vamos con la primera. Bueno, hemos visto en algunas encuestas que un porcentaje importante de los colegas han sentido y han pasado por una etapa de rabia, ¿sí? Tal cual. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿esto es una etapa normal dentro de todo lo que hemos vivido? Y dependiendo de eso, si ustedes encuentran que es normal, anormal, ahí nos van contando. ¿Y cuál podría ser un buen consejo para gestionar esa emoción, esa rabia? ¿Ok? Les dejo la palabra. Perfecto. Súper, no sé cómo nos organizamos para ir respondiendo. Quizás puedo partir yo en esta y nos vamos iterando. ¿Les parece, Excelente. Klaus? Bien. Bueno, yo creo que efectivamente este ha sido un tiempo de muchas emociones. Creo que la rabia, sin duda, es una de las que ha estado presente. Y sin duda me parece absolutamente esperable y normal. Nos hemos visto enfrentados a muchas situaciones. La libertad
de cada uno de nosotros se ha visto restringida, nos hemos visto sometidos a altos niveles de exigencia, una gran cantidad de incertidumbre, y bueno, y de cosas bien concretas también, ¿no? Ciertas dificultades económicas, temor de lo que puede pasar al futuro, y también una sensación como de muy poco control sobre el entorno, sobre lo que puede pasar y sobre cómo hacer concretamente cosas para enfrentar este escenario que se nos impuso así de manera tan violenta y de repente. Entonces, todas estas circunstancias sin duda son tremendos detonantes para que aparezcan emociones como la rabia. Nos conectan con la incomodidad, nos hacen sentir enojo, y las distintas personas tenemos también diferentes formas de responder a esa rabia, ¿no? Toma diferentes formas de expresión. ¿Qué hacer, creo yo, con la rabia? Quizás como podemos enfrentar las diferentes emociones que nos conectan con el displacer, con la frustración. Por un lado, yo diría dos palabras. Por un lado, aceptación, o sea, aceptar y entender y tomar conciencia de la emoción que estamos experimentando. Y la segunda palabra creo que es intentar regular, intentar como uno hace con un ecualizador, como que agarráramos una perilla y ojalá que esa rabia fuera moderada en su intensidad. Las emociones pueden ser muy intensas, uno puede tener mucha rabia o poca rabia, y también pueden tener distintos alcances. La rabia puede estar manifestándose en el afuera, o también puede ser una rabia que se está manifestando en cada uno de nosotros internamente. Entonces, creo que regular y el buscar estrategias como, eh, sobre todo cognitivas, de cómo vamos manejando nuestros pensamientos, puede ser una buena forma de abordarlas y de regular la intensidad. Muy interesante, sí. Bueno, todo yo creo que como un ciclo para odontólogos, la mayoría acá debemos ser odontólogos, si es que no todos. Así que yo creo que tus palabras calzan perfecto y bueno, gracias por los consejos. Y Klaus, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Pueden estar en desacuerdo, si de eso se trata. Es un conversatorio, digamos, tratemos no tiene por qué ser muy formal, pero hacerlo atractivo y que la gente en el fondo puede ver dos puntos de vista y que sean diferentes y cada uno con sus razones es algo entendible. Así que, ¿qué opinas, Klaus? Cuéntanos. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. No, está muy bien lo que ha dicho Lorena. ¿Ah? Y yo me voy a tomar de lo último que mencionó, que es el tema de los pensamientos. Complementando un poco lo que ella nos ha aportado, creo que es importante darse cuenta de identificar la causa de la rabia o de la ira, por así decirlo. ¿Ah? Siempre es un juicio que uno está haciendo, uno está pensando, evaluando la realidad y la está ponderando, y el juicio que está haciendo siempre le dice, esto es injusto, esto no debería pasar. Entonces, cuando uno está ante una injusticia, por así decirlo, o vivencia algo como una injusticia, que le está poniendo freno a sus deseos, a sus expectativas, la reacción natural del ser humano es de ira, que es como un movimiento muy enérgico, sí, como para volver a restablecer el orden, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ira muchas veces nos ayuda porque nos da un ímpetu para ir adelante, para buscar una salida, para sortear un obstáculo, si es que algo nos está interfiriendo. En ese sentido, la ira no es ni buena ni mala, depende. Depende si es una verdadera injusticia o si no lo es. Cuando yo, en el fondo, creo que algo que me están haciendo es injusto y en realidad no lo es, cuando yo me doy cuenta ya es muy difícil que me enoje. Entonces, hay que evaluar la sensatez de la rabia que siento y de la magnitud. Pero yo daría un paso más. Yo creo que hay algo peligroso en la rabia, y es cuando está mezclada con un sentimiento de impotencia. Es como cuando uno está sufriendo una situación
uno cree que es una situación injusta, que no debería presentarse, pero además uno no tiene fuerza para combatir porque se siente como impotente. Y eso hace que uno, más que rabia, sienta como tristeza, empiece como a amargarse y empiece a perder la fuerza y se empiece como a ennegrecer, como a poner gris. Esa forma de rabia es más peligrosa. ¿Mm? Y uno empieza como a amargarse, la situación lo tiene molesto, pero en el fondo lo tiene amargado. Y es una rabia acumulada que en cualquier minuto puede estallar. Y generalmente va a estallar con los que tenemos al lado y que no tienen ninguna culpa. Ya. En ese sentido, yo haría una recomendación, y es que cuando nos sintamos así, poder hablar con personas de confianza, juntarnos con amigos que están pasando la misma situación, con personas que también están tan aproblemados o más aproblemados que nosotros, de manera que nos refresquen un poco el juicio y nos calibren el pensamiento, de manera que la rabia, primero, no nos lleve a la amargura, y después podamos utilizarla para poder tener coraje para avanzar de alguna manera, abrirnos paso en medio de la dificultad. En ese sentido, yo creo que es bueno verbalizarla, no rumiarla solo. El que se amarga siempre está rumiando la dificultad, el problema, se echa la culpa y se va hundiendo y se va hundiendo, y eso puede ser peligroso. Bien. Eso diría. Excelente. Sí, sí, muy bueno, muy interesante esa mirada de que la rabia se transforma en algún momento en angustia, en tristeza, ¿no es cierto? Porque probablemente muchos de los que están escuchando aquí lo han vivido, nosotros mismos quizás también. Entonces, es bueno darle esa mirada que esa tristeza puede venir originada en esa rabia que sentimos por las diversas razones que hemos conversado y que vamos a seguir conversando. Y bueno, rescato también el consejo de los dos, que al final es lo que los colegas nos piden. Y muy bueno el consejo de poder conversar, o sea, en términos simples, desahogarnos, ¿no es cierto? Encontrar un amigo Bastante, eso es importante. que nos pueda escuchar, porque eso genera un alivio, ¿no es cierto?, de todas estas emociones que sentimos. Sí, Claro que en sí, esa línea claro que sí. en esa línea quizás también aportar que la rabia es una de las emociones que muchas veces como que nos nubla la vista, nos ciega. Y eso hace que se produzcan como algunos bloqueos del pensamiento, como que dejamos de pensar con claridad. Es habitual, por ejemplo, que cuando experimentamos altos montos o una rabia con una intensidad muy alta, aparezcan algunas como frases totalitarias y que por lo tanto son pensamientos totalitarios, frases como nunca más voy a poder tal cosa, o de aquí en adelante, o a todos les pasa, o todos los pensamientos que de alguna manera son como extremos, ¿no? Como que nos dejan en una situación de no poder reaccionar. Se van generando estos bloqueos del pensamiento que de alguna manera nos mantienen en la rabia y no nos dejan ver opciones, no nos dejan ver posibilidades. En eso, rescatar también lo que Klaus mencionaba, ¿no? Como la sensación de impotencia. Sí. Creo que eso incrementa mucho la rabia y también, así como nos podemos a lo mejor entristecer, angustiar potentemente, incluso quizás hasta deprimir, también puede ser que en otras personas la rabia tome la forma de ciertas conductas impulsivas, tomar decisiones impulsivas. Qué sé yo, renuncio al trabajo si es que tuve un problema con el jefe. Claro. Y de alguna manera está motivado porque no estamos muchas veces pensando con suficiente claridad. Sí, sí. Mira, eso es muy bueno. Lo que ha dicho Lorena es súper bueno, darle vuelta a eso. La ira, como dice ella, efectivamente es la pasión, por así decirlo, el afecto que más nubla la razón porque tiene un efecto efervescente. ¿Mm? Es como, no sé si les ha tocado tener el recuerdo de haber hervido agua. Cuando uno hierve agua en una olla, por ejemplo, uno va a hervir, cuando el agua hierve de a poco.
¿Se fijan? Y uno, generalmente, habían unas teteras que tiraban, tenían un silbato. Entonces, cuando uno escuchaba la tetera, bueno, iba a la cocina y bajaba. Y no pasaba nada, pero la ira no es así, la ira es como hervir leche. Ajá. ¿Ah? Cuando uno Sí. hierve, no hay que hervir la leche, pero uno calentaba leche y de repente hervía la leche. Y cuando hierve la leche, ya no hay nada que hacer porque se va a derramar. Porque no hierve como el agua, es súbita. Ya. Sí. La ira es un poco así, y cuando sube nos nubla la capacidad de pensar. Por eso es bueno verbalizarla y compartirla con otros, para que nos aclare el punto de vista y no nos lleve a lo que decía Lorena, que es justamente el deseo de vindicación, es decir, hacer algo para poder equilibrar las cosas. Es como lo que se llama el deseo como de venganza, que lleva como a hacer un daño, como a hacer una acción, que a veces eso se llama furia. O sea, la ira nos puede poner coléricos, nos puede poner amargos o nos puede poner furiosos. Lo mejor es que nos ponga un poco coléricos, es decir, que podamos desahogarnos, recobrar la calma, que baje la ira y recobrar el juicio lúcido. La furia y la amargura nublan el juicio de manera más estable. Entonces hacen que las personas cometan mayores errores porque se ponen precipitadas y realmente hacen cosas que no se ajustan a la realidad y de las cuales finalmente se arrepienten una vez que pasó la rabia. Claro. Y eso es añadirle un daño adicional a la situación compleja que se vive hoy día. Exacto. Súper claro. Yo creo que nos toca a todos. Si es que nosotros no hemos vivido esa rabia explosiva, la hemos vivido con alguien que conocemos, entonces está en el contexto. Súper bien. Vamos a la segunda pregunta. En las redes sociales hemos visto, yo creo todos, mucho pesimismo en los mensajes de los colegas, de los dentistas. ¿Cómo podríamos cambiar ese pesimismo idealmente por un optimismo? ¿Sí? Siendo realistas también y considerando la situación actual de la odontología. No sé si quieres partir, Klaus, ahora. Ya, muy bien. A ver, no es una pregunta fácil, porque esto tampoco se trata de infantilizar un poco las cosas. Las situaciones son difíciles. Hay personas que están pasando situaciones muy complejas. Y por lo tanto, cuando las cosas son muy negativas, cuesta, cuando son realmente negativas, darles una vuelta. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno pasa por momentos de especial tristeza, negatividad, cuando, no sé, no se cumplen sus esperanzas, las cosas uno cree que van a ir mejorando y no mejoran, empeoran. Pero sí lo que hay que tener cuidado, de alguna manera, es de, un poco como decía Lorena también, de totalizar los pensamientos. Es decir, pensar que todo es malo, que todo es absolutamente negativo. Sino que hay que tratar de poner las cosas en su sitio. La única forma de salir de una situación difícil es que uno no caiga en la tentación o en la trampa de creer que está todo perdido, de que todo es absolutamente malo. Cuando uno cae en eso, bueno, cae en una tristeza, y la tristeza disminuye la facultad de aprender, apesadumbra el ánimo, debilita las operaciones, y por lo tanto es como una suerte de empantanamiento, ¿sí? Y perdemos la alegría. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande por no quedar en la completa tristeza. Y para eso lo que hay que hacer es sacudirse un poco la mente y poder ver qué cosas no hemos perdido. Quizás hemos perdido cosas, oportunidades, dinero, pacientes, hemos perdido cosas, perfecto, pero mientras tú pienses en lo que has perdido, te vas a poner triste. Pero cuando pienses en lo que todavía conservas y que quizás otros han perdido, vas a poder alegrarte. Exacto. Y en la medida que te mantengas alegre, te vas a mantener como abierto, como expandido y por lo tanto con fuerza. Sí. ¿Me entienden? Muy y en bueno, ese sentido, sí. poder darse cuenta que hay cosas muy difíciles de sobrellevar, pero hay cosas que nos dan fuerza, que son los bienes que aún tenemos. Cosas que aún no hemos perdido y que tenemos que cuidar, que tenemos que custodiar y de las cuales sacamos la fuerza para tolerar la dificultad y salir adelante. No sé si me explico. O sea, Pero perfecto. ponerse positivo
Es rescatar lo que todavía nos queda. Claro. Porque me imagino que a todos les queda algo. Sí. Algo bueno. Y en ese sentido, atesorar eso, abrazarlo. Y de ahí pensar en lo que hemos perdido, lo que no hemos conseguido, lo que nos falta. Pero primero lo que tenemos, después lo que nos falta. Porque si ponemos primero lo que nos falta, vamos a perder de vista lo que tenemos. No sé si esa es como Sí, la lógica, creo yo, que ayuda. excelente y 100% de acuerdo, porque en el fondo es lo que nos han enseñado, ¿no es cierto?, a veces de familia, es agradecer lo que uno tiene. Y siempre hay algo por lo que agradecer. Siempre. Uno podría haber perdido trabajo, ¿no es cierto?, dinero, relaciones, muchas cosas, pero, por ejemplo, la salud es algo que generalmente mantenemos, si es que no nos tocó más encima infectarnos con el COVID. Esperemos que no. Pero siempre hay algo, los hijos, ¿no es cierto?, la familia, por lo que agradecer. ¿Estás de acuerdo, Lorena? Sí. Así es, sí, sin duda que sí. Obviamente esta es una situación bien extrema, probablemente una de las más difíciles que hemos tenido que enfrentar como humanidad, ¿no? Y por lo tanto, eh, sin duda no basta con cerrar los ojos y decir, bueno, voy a pensar positivo como una idea que nos quisiéramos imponer, porque a veces las dificultades nos hacen la cosa bien cuesta arriba. Eh, hay un libro que atesoro harto y que creo que sirve mucho para enfrentar estas circunstancias, para rescatar, digamos, forma, y es un libro que escribió Víctor Franklin, El hombre en busca de sentido, Sí. y que fue escrito en un momento, a partir de un momento bien difícil de la historia de vida, que es su vida por varios años en un campo de concentración. Y él tiene una frase muy linda que sintetiza esto, que muchas veces no podemos cambiar nuestras circunstancias, sin embargo, sí podemos influir en la forma en que enfrentamos esas circunstancias. Exacto. Y me quedo con ese pensamiento en el sentido de seguir buscando y buscar cuáles son las posibles salidas, cómo puedo de alguna manera, por un lado, atesorar, ahí dice Klaus, todo lo que conservo, todo lo que hoy día sigue estando bien, sigue funcionando en mi vida, eh, y también cómo ir quizás resignificando lo que estoy viviendo. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué voy a sacar en limpio? ¿Qué cosas estoy de alguna manera pudiendo ver que quizás antes no había visto? De alguna forma, el ir resignificando esta experiencia difícil puede ser también una oportunidad de aprendizaje y puede ser también una oportunidad para fortalecernos en algunas áreas que a lo mejor no nos habían tocado. Y por lo tanto creo que el optimismo, el cómo poder darle una vuelta a esta circunstancia difícil, tiene mucho que ver también con dónde estamos poniendo el foco. Nuestra atención muchas veces es selectiva y podemos estar de cierta manera adheridos, pegados en el pensamiento negativo, en todo lo que no está funcionando, pero también podemos hacer un esfuerzo por buscar el poner el foco quizás en buscar dónde podrían estar las oportunidades de esta experiencia difícil. Y creo que por ahí podemos ir encontrando ciertas lucecitas de esperanza, ciertas lucecitas de salida, de alternativas, que nos abran un poco la mirada y la energía para enfrentar esta difícil situación. Excelente. Súper bien. Pucha, estoy encantado con todo lo que estamos hablando porque son cosas que uno conversa con los colegas y siempre se van repitiendo estos temas y qué bueno que estamos pudiendo dar estos consejos que son realmente súper válidos y principalmente por todo lo que estamos viviendo. Así que muy, muy bien.
Vamos a la otra pregunta. Bueno, ya han pasado más de 4 meses desde que partieron las cuarentenas, ¿no es cierto? Y se vio algo especial, un grupo de colegas dentistas que no tomaron acción, ¿ya? Que esperaron la solución de sus problemas por parte o del gobierno o de otras organizaciones, que culparon al entorno, al virus, al gobierno, a un sinfín de organizaciones, en el fondo, de lo que les estaba pasando. Y lamentablemente no tomaron acción, se quedaron en culpar. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo ven? Eso debe estar estudiado, ¿no es cierto?, desde la psicología, y debe tener un fundamento que quizás sería bueno que nos pudieran comentar un poquito de eso, y que al mismo tiempo, como lo han hecho excelente hasta ahora, algún consejo para evitar vivir culpando a otro de algo que me pasa a mí, como le está pasando a todos los colegas. ¿Lorena? Sí, yo me quedo pensando un poco en que es bien probable que quizás esa primera reacción, que creo que no es privativa de los odontólogos, creo que muchas personas nos vimos de alguna manera quizás bien paralizados, tiene que ver o podemos encontrar una posible respuesta a algo que hablábamos al inicio, ¿no? Como las emociones, como la frustración, como la incertidumbre, como la misma rabia, de alguna manera a veces nos paralizan y nos dejan como medios estáticos y sin posibilidad de tener una reacción. Creo que por ahí puede haber ido algo de eso, pero también creo que la dureza y la complejidad de este escenario actual también nos hizo difícil el poder anticiparnos. Creo que en los distintos aspectos de la vida, y tanto al ciudadano común y corriente, como cada uno de nosotros, como a las autoridades, les fue muy difícil prever, anticipar y tomar quizás la totalidad de las medidas que podrían haber resultado más indicadas, y creo que eso no solo nos ha pasado en Chile, sino que ha sido algo que ha afectado a muchos países, ¿no? A países súper desarrollados, con un ingreso per cápita quizás muchísimo más alto que el nuestro, también se han visto fuertemente golpeados. Hoy día yo creo que más que pensar en lo que deberíamos haber hecho, en lo que pudimos haber hecho, nos sirve pensar en qué es lo que podemos hacer mirando con una visión de futuro, qué es lo que podemos hacer hacia adelante. El recriminarnos, el castigarnos, el mirar para atrás, no sé si nos va a aportar tanto como el centrarnos en las oportunidades, en lo que sí todavía podemos hacer en lo inmediato, en el mediano y quizás también a largo plazo. Súper bien. Eso se me ocurre. Sí, y el tema en el fondo, de que como la culpa es de alguien, que no es mía, yo espero que ese alguien o ese ente o esa organización lo solucione, y mientras esa organización no lo solucione, yo no hago nada. ¿Cómo evitamos Claro, un eso? tremendo peligro eso, un tremendo peligro, porque de alguna manera nos sigue dejando en el estar estáticos, en el no poder reaccionar, en el no poder tomar medidas, y obviamente eso puede ciertamente ir empeorando nuestra situación y complejizando también el futuro. Eso. ¿No es cierto, Klaus? ¿Opinas lo mismo? Sí, muy cierto, muy cierto. Sí, muy parecido, porque tiene toda la razón Lorena en lo que está diciendo. Mira, cuando se presentan situaciones, tribulaciones en la vida está llena de tribulaciones de toda especie, esta es una más. Ya hemos hablado de una de las posibilidades, que uno entre como en un espíritu furioso, el espíritu de furia. ¿Ya? Otra alternativa es que uno se transforme en un perplejo paralizado. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ante las tribulaciones no sirve ni el espíritu de furia ni el perplejo paralizado.
El perplejo paralizado es aquel que está esperando que algo suceda, Sí. que venga de fuera Ajá. y que mágicamente solucione algo, porque todos los que están afuera tampoco saben cómo manejar esto, entonces Claro. la verdad es que tampoco Sí. lo causó. Entonces, yo entiendo que si, no sé, si un tío mío me causa un perjuicio muy grande que yo no tengo cómo arreglar, podría estar esperando de que él viniese y lo arreglase, sabiendo que él tiene los medios, las formas, los caminos. Pero este no es el caso, este es el caso de algo que tiene a todo el mundo superado. Sí. Y que por lo tanto, primando un espíritu de solidaridad entre todos, tenemos que enfrentarlo, pero todos tenemos que poner algo, hacer algo, no podemos quedarnos como perplejos, paralizados, esperando que algo ocurra y mágicamente nos cambie el contexto completo. Entonces, en ese sentido, conviene salir un poco de la soledad en la que uno a veces cae, sincerarse consigo mismo y con los demás y pedir ayuda y ver en que uno también puede ayudar a otros y más que estar lamentándose por lo que no hice, que es lo que dice Lorena, pensar en lo que todavía estoy a tiempo de hacer. Claro. Porque hay que salir de ese parálisis, porque de lo contrario nos va a arrollar el camión. ¿Entiendes? O sea, cuando viene algo muy, muy insólito, muy novedoso, tiende a paralizarnos, pero si nos paralizamos, nos pasa por encima. Tenemos que movilizarnos de alguna manera. Y a veces no somos por nosotros mismos capaces, pero por eso tenemos que tomar las redes de los que tenemos alrededor, nuestras amistades, ser humilde, por así decirlo, Claro. y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer yo? Y tomar los buenos consejos que me den y, bueno, y tratar de dar 3, 4 pasos. Quizás yo quiero también dar todos los pasos. Y como creo que no soy capaz de hacerlos todo perfecto, no hago ninguno. Bueno, hay que hacer lo que se pueda. Son circunstancias donde hay que avanzar más o menos como se pueda. Pero yo creo que las peores cosas que podían ocurrir no solo es el espíritu de furia, sino la perplejidad. Sí. Que también es común que ocurra, pero situarse y quedarse y permanecer en la perplejidad puede resultar que haga que todo empeore, como dice Lorena. ¿Mm? Sí. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Nuevamente, muy, muy acorde a lo que conversamos y vemos, y rescato lo que decía sobre que uno va dando cuenta de que tiene que hacer muchas cosas bien. Entonces, esas muchas cosas no parte con la primera porque piensa que no va a poder lograr hacer todo lo que necesita. Y como tú decías, Mira, dar el primer es que paso eso es es fundamental. eso es importante, ¿no? Hoy día son tiempos donde uno puede caer en la pusilanimidad. El pusilánime, lo que le pasa, es que quiere hacer las cosas tan bien, tan perfectamente, y que le digan que en verdad ha enfrentado todas las situaciones tan bien, es como la persona que no empieza a hacer un trabajo, porque quiere hacer el mejor trabajo. Y por lo tanto, no teme a ser mediocre. Pero la ¿Te parte fijas? de... Pero entonces el pusilánime queda paralizado, no avanza. Hay que bajar un poco las expectativas y decir cómo se transita razonablemente bien. Y en ese sentido, ser más audaz. Pero el pusilánime se instala en sus expectativas impecables y por lo tanto no da ni un solo paso. Entonces, ser pusilánime en estos tiempos es muy peligroso. Tantos votos para de nuevo. Creo yo, no sé. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Van a Bueno, preguntar, ese lo creo podemos que no la voy a personalizar tener bien. como un súper buen Y van a consejo, preguntar. atreverse a dar el primer paso. Porque muchos, en general, nosotros como odontólogos fuimos formados en búsqueda, se podría decir, de la perfección, de hacer algo muy bien hecho, una restauración espectacular, ¿no es cierto? Algo estético que no se note, todo milimétrico, el ángulo en 45 grados, no te quedó en 50, corrígelo,
acá se te nota en este margen, en este milímetro, se te nota que no quedó bien. Entonces nos orientamos a la perfección, y eso lo hemos conversado en otros webinars, eso, que también es algo que está muy relacionado con todo esto que estamos viviendo, porque al ser perfeccionista en general, entre comillas, cuesta también dar ese primer paso, porque queremos hacer muchas veces todo bien. Y eso hoy día, en el escenario actual, es muy, muy difícil, ¿no es cierto? Mira, un dato adicional. Yo creo que puede ayudar, ¿ya? Yo tengo hartos amigos odontólogos y he conversado y pasa esto que dices tú. Sí. Pero yo creo que hay que cuidarse de no creer que la vida es como el ejercicio de la odontología. ¿Ya? Mi oficio es algo que está en mis manos, literalmente. Y es algo que causo yo. Si yo hago una mala restauración o saqué la pieza que no había que sacarla, todo recae sobre mí. Pero la vida no es eso. Hay que pensar que la vida no es como cuando uno está realizando su oficio. Claro. La vida está llena de imponderables, está llena de cosas que nos sorprenden, de muchísimas cosas que no dependen de nosotros. Y por lo tanto, no hay que verla con el mismo criterio, porque de lo contrario, no vamos a avanzar, nos vamos a amargar, nos vamos a llenar de rabia, nos vamos a deprimir, vamos a desesperarnos, vamos a perder la alegría y la verdad es que no vamos a poder vivir. Claro. Por lo tanto, la vida se enfrenta de otra manera. No es como el oficio que yo realizo. Sí. Sí, y no es en soledad, es con compañía, es con apoyo, es con otras cosas. Y ahí nos quitamos el peso de tener que hacer de la vida una restauración, porque Sí. la vida no es como restaurar una pieza. Claro. Y esa lógica ayuda a salir, porque uno deja de culpabilizarse y hace lo que puede. ¿Me explico? Sí. Yo ahí creo que es bueno eso. Sí, mira, qué interesante, qué bueno ese símil que estamos haciendo, porque muchos lo podemos tener en el subconsciente y no nos damos cuenta, pero ahora escucharlo, como tú lo verbalizas, nos puede ayudar bastante. ¿Lorena? Sí, lo que quería agregar también es que hoy día creo que todos nos vemos de alguna manera enfrentados a la necesidad y a un ejercicio bien desafiante, que es tolerar una cuota de dificultad, ¿no? Hay, como decíamos, hay ciertas cosas que podemos controlar, pero hay ciertas cosas que escapan de nuestras manos, ¿cierto? Y quizás el ir desarrollando la habilidad de tolerar esa cierta cuota de incomodidad puede ser quizás a veces más llevadero que estar todo el rato luchando por erradicarla prontamente, sobre todo porque esto se ha extendido mucho en el tiempo. Entonces, no es algo que nosotros podamos decir, ¿saben qué? Nos quedan exactamente 26 días para que esto termine. No lo sabemos. Claro. Entonces, como no tenemos ese control, hay una cuota de incomodidad que a lo mejor necesitamos ir aceptando, incorporando, que no quiere decir que nos entreguemos y nos abandonemos a la frustración, al dolor o a la incomodidad, pero sí que probablemente nuestro ancho de manga, lo que estamos acostumbrados a tolerar, hoy día se vuelve un desafío y algo más exigente. También concuerdo mucho con que en la vida las dificultades se hacen más livianas si es que las llevamos de a dos o de a tres. Entonces, hoy día la posibilidad de conectar con amigos, de conectar con colegas, de que alguien en una conversación te abra un punto de vista que a lo mejor tú no habías logrado mirar porque estabas muy cerrado en tus propios pensamientos, puede ser un tremendo aporte. Creo que todas estas estrategias pueden ir enriqueciendo la forma en que vamos abordando las dificultades que se nos van presentando por delante. Sí, excelente.
Estoy muy entretenido con esto. Vamos a seguir avanzando. Estoy seguro que los colegas van a estar de acuerdo conmigo. Miren, vamos a la siguiente. Estamos viendo que la adaptación al cambio o la resiliencia son hoy día más importantes que nunca, ¿sí? ¿Qué le podrían decir a los colegas que se resisten al cambio o que no quieren adaptarse, ¿verdad? O que están esperando que eso pase porque no prefieren esperar a que pase que adaptarse? Y a mí no tengo la tendencia de adaptarme al cambio. ¿Qué consejos le podrían dar? ¿Klaus? Bueno, Lorena, adelante. sí, está bien. Tengo mala Está conexión. Oye, yo creo que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El estar luchando contra lo que estamos enfrentando nos hace más pesada la cuesta. Creo que la posibilidad de ir dejando atrás esas trampas del pensamiento que nos mantienen ahí adheridos a lo que no podemos, no nos dejan ver las posibilidades de lo que sí podemos hacer y a lo que sí nos podría llevar este cambio y esta nueva vida a la que nos hemos visto enfrentados. Creo que la experiencia que estamos viviendo nos está llevando a conectar y a tomar conciencia de muchas cosas, de factores ambientales, de factores sociales y también de factores que tienen que ver con la propia vida. Y por lo tanto la oportunidad de buscar por dónde puedo crecer, qué es lo que puedo ganar de esta experiencia de vida que estoy teniendo, puede ayudarnos a transitar y a viajar por este desafío de cambio y por esta necesidad de adaptación de un modo mucho más fluido. Hay un autor que es Stephen Covey, y él hace una distinción entre cuáles son los círculos de preocupación, las cosas que nos preocupan, y los círculos de influencia, las cosas sobre las que sí podemos influir, las cosas sobre las que sí podemos cambiar. Entonces, a veces si nosotros hiciéramos un listado de cuáles son todas las preocupaciones que hoy día tenemos, veríamos muchas. Y una estrategia para enfrentarla es pensar sobre cuáles sí podemos influir, sobre cuáles sí podemos gestionar, que van a ser aquellas en las que sí podemos influir. Entonces, podemos ir sacando varios elementos de nuestros círculos de preocupaciones y trasladarnos a esos círculos de influencia, movilizándonos para tomar estrategias, movilizándonos para tomar acciones, dedicándole tiempo también a buscar nuevas salidas y soluciones. Creo que eso puede ser una forma de ir adaptándose, de ir adecuándose a los escenarios que hoy día enfrentamos. Sí, bueno, maravillosos los libros de Stephen Covey. Eso aprovechamos con tu comentario de recomendárselo a la gente que nos está escuchando. Sí, Klaus, estamos viendo el tema de la importancia de la resiliencia o de hoy día más que nunca de adaptarse a los cambios. ¿Cómo podemos motivar a algunos colegas que se resisten a eso? No sé, parece que está con algún problema de conexión. Sí, parece que está congelado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, no he podido escuchar nada de lo que dijiste prácticamente, Lorena. ¿Están esperando que yo diga algo? Sí. Mira, estamos hablando sobre la resiliencia. ¿Sí? Bien, ya. Si me oyen, lo digo. Miren, a ver, en los tiempos difíciles, a propósito de esto de resistirse al cambio, muchas veces el resistirse al cambio es por una suerte de miedo, ¿ya? El miedo tiene un efecto de contracción, nos contrae, hace que nos resistamos a algo, a avanzar. Esa especie de miedo que hace que
que muchas veces resistamos el querer adaptarnos es porque en el fondo estamos agobiados. El agobio es cuando estamos mirando el futuro y el futuro que se avecina es un futuro con tanto grado de obstáculo que nos abruma. Y como nos abruma, bueno, caemos en esta suerte como de paralización, de inmovilidad. Entonces es muy importante no agobiarse, o sea, tratar de ver el futuro no tanto en cuanto a los males que se avecinan, sino en cuanto a las oportunidades que podríamos tener. Si nosotros logramos ver eso, el agobio no nos va a dejar inmóviles o incómodos y vamos a poder resistir el momento difícil. Cuando se presentan dificultades, lo más difícil es resistir, es decir, soportar, el estar ahí. Es decir, poder hacer dos cosas: perseverar, cuando el tiempo es más de lo que nosotros presupuestábamos, nos cuesta mucho poder resistir el paso del tiempo, para eso se necesita perseverancia, la perseverancia, y por otro lado, la paciencia. Son tiempos para, en ese sentido, crecer, ser pacientes. ¿Qué hace la persona paciente? La persona paciente es el que toma las dificultades y las carga, las lleva adelante. Los antiguos decían que es la tolerancia voluntaria de lo que resulta áspero y difícil. Entonces, para resistir, para no agobiarse, hay que intentar resistir el paso del tiempo con la perseverancia y, por otra parte, ejercitarse en la paciencia, que es el reconocer lo que resulta difícil, lo que resulta abrumador, pero por el amor a algo, soportarlo. Y volvemos a un poco a lo del principio y un poco a lo que decía Lorena respecto al libro de Viktor Frankl. Aquel que tiene una razón para vivir puede resistir casi cualquier cómo. Sí. Si alguien hace esa lectura, va a poder adaptarse al cambio. O sea, va a poder buscar una manera de cambiar, de adaptarse, no está esperando que venga todo de afuera y avanzar. Va a tener capacidad para resistir el paso del tiempo y de poder ser paciente con lo que no cambia en él y en los demás. Pero esa persona crece, esa persona madura, esa persona va a salir de un confinamiento más fortalecido. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, la adversidad puede ayudarnos a crecer, a expandirnos en nuestra capacidad de darnos. Y en ese sentido es una oportunidad. No sé si se escuchó lo que dije, perfecto, porque mi señal está pésima. Súper bien, súper bien. Fuerte y claro. Sí, sí. Y qué bueno, ya. Muy ¿Y bien, nuestro moderador desapareció? No lo veo. No, si estoy aquí. Mira, qué palabras más potentes, la perseverancia y la paciencia, que hoy día yo creo que cobran mucho, mucho valor, porque vemos que algunos la podemos perder. Vemos algunos amigos, algunas personas cercanas que pierden alguna de las dos en los grupos, ¿no es cierto?, en los chats. Vemos o pierden la perseverancia o pierden la paciencia más fácilmente que antes. Entonces, qué interesante hacer ese link con esos dos temas para que nos ayuden a sortear esto de la mejor forma. Así que, excelente. Bueno, sigamos. Vamos aquí, otra pregunta que nos hicieron llegar, que es en cuanto a la relación de los colegas con sus pacientes. Vemos que la empatía y la escucha activa pueden ser muy buenas herramientas. ¿Le pueden dar algunos consejos a los colegas para potenciar esta empatía con sus pacientes o esta escucha activa hoy en día? Lorena. Sí, yo creo que, como decíamos hace un ratito, hoy día los vínculos son algo bien importante, algo que nos puede dar un tremendo aporte a la forma de enfrentar esta situación. En varios países, incluso acá en Chile,
en algunos minutos aparecieron varios titulares, ¿no? Que tenían que ver con que al virus lo derrotamos juntos, lo enfrentamos juntos, salimos de este virus juntos. Y yo creo que no, esas palabras no solo son un eslogan, sino que son una estrategia. De alguna manera pueden ser el escuchar a los otros, el conversar con los otros, el poder ponerse en el lugar de lo que el otro está viviendo o sintiendo, pueden ser herramientas que nos den muchas luces para ver y buscar formas de atravesar esta crisis. Y creo que eso se puede extender a los pacientes, se puede extender al equipo de trabajo, como decíamos antes también a las relaciones con los amigos, porque de alguna manera de esas conversaciones pueden ir surgiendo y ampliándose nuestros puntos de vista. Pueden salir buenas ideas, pueden desarrollarse proyectos a lo mejor compartidos, puede dar pie para ir buscando estrategias donde tu saber o tu habilidad o tu fortaleza puede de alguna manera sumar. En la relación con pacientes yo me imagino que hoy día están un poco en pausa, ¿no? Pero de alguna forma, cuando ese contacto se retome, cuando ese contacto vuelva a estar, el poder hacer un gran compartir historias, un gran compartir vivencias, el poder ver también cuáles son las preocupaciones, cómo retomo mi tratamiento, cómo lo abordo económicamente, probablemente también ayuden al odontólogo y a las distintas personas a ver nuevas estrategias de cómo seguir brindando una atención que además pueda responder a las necesidades y a las demandas que esta situación va a dejar para adelante. Entonces, creo que es bien importante el poder estar atentos a los mensajes, a la información y a los aprendizajes que de alguna manera podemos sacar de todas esas conversaciones. Súper bien. Y Klaus, si nos escuchaste, el tema de la empatía con los pacientes, ¿Se escucha? es clave hoy día. ¿Cómo el odontólogo puede ser empático con sus pacientes, con lo que está viviendo? Parece que no hay señal para Klaus. Queda como congelado a veces. Yo recién aquí leía... Ahí sí. Ahí está. Ahí sí. Ya, bueno, voy a decir lo que pueda mientras la señal me lo permita. Y voy a tomar lo que dice Lorena, ya, en relación a los demás. Miren, en situaciones difíciles, para poder no dejarse paralizar por el miedo, que la rabia no se lo consuma, y poder ir adelante se necesita audacia, ¿ya? En los momentos difíciles se necesitan personas audaces. Los audaces no son las personas imprudentes, sino que son las personas que son fuertes, que son valientes. Pero solo se puede ser audaz si uno tiene esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es que uno, a pesar de las dificultades que se avecinan, más allá de eso, hay algo que lo sostiene, es decir, hay un bien futuro difícil de conseguir, pero que es posible. Las personas que tienen esperanza pueden ir adelante, porque van en pos de algo bueno que está en el futuro, que no es fácil de conseguir, pero que juzgan que es posible de conseguirse. Perfecto. Y las cosas son posibles o por uno mismo o por la ayuda de los demás. Y hoy día son tiempos privilegiados para darse cuenta que las grandes conquistas de la vida no son por uno mismo. Son por uno con la ayuda de los demás. Y eso nos invita a la solidaridad, nos invita a buscar el apoyo de otros, a aprender de otros, a ser humildes, a dejarnos apoyar, a ser deudores unos de otros. Y eso crea comunidad también.
En ese sentido nos saca de nuestro aislamiento y nos ayuda a descubrir quizás una gran riqueza que por el trabajo, por el excesivo afán de conseguir bienes, perdimos de vista, que es la amistad. Las amistades, las relaciones personales, aquellos que dependen de nosotros, aquellos que nos buscan, aquellos que nos quieren, y en ellos apoyarnos, y de ellos sacar el frescor de la esperanza, de la cual vamos a sacar el coraje para poder ir adelante y ser audaces más allá de las dificultades. En ese sentido, yo creo que hoy día también tenemos una oportunidad muy grande en relación a los demás, el redescubrimiento de los otros. Eso. Perfecto. Qué bonito el tema ese, ¿no es cierto? Que lo habíamos quizás un poco dejado de lado dentro de tantas cosas antes de la pandemia por este excesivo dedicación al trabajo, y la amistad ha sido una de las quizás ventajas o beneficios de estos tiempos, quizás no presencial, pero sí estos grupos y reuniones con amigos a través de Zoom, ¿no es cierto? Que también conocer cómo ellos lo están pasando y contar cada uno su experiencia ha servido mucho. Lorena, ¿querías decir algo? Sí. Sí, yo aportar que creo que eso es algo que todos hemos vivido, ¿no? El tiempo, el estar a veces consumidos por el día a día, muchas veces nos hace postergar el llamar a los amigos, el reconectarnos, y hoy día eso se ha presentado como una posibilidad. Las tecnologías han facilitado mucho eso. Me tocó esta semana tener una maratón de reunión de apoderados, y en una de las reuniones comentábamos cómo se había dado esto de que varios nos habíamos juntado con los compañeros de colegio, con los ex compañeros de universidad, porque hoy día nos encontramos quizás con la añoranza, con las ganas de vernos, y también las tecnologías ciertamente facilitan, ¿no? Y ha sido bonito darse cuenta de algo que nos hace muy bien y que no siempre lo tenemos tan presente en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida. Ha sido interesante darse cuenta del valor que tiene para nosotros el estar con otros. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo hemos vivido y qué agradable y qué sensaciones agradables, ¿no es cierto? Afloran cuando uno, por ejemplo, hace un Zoom y está con compañeros de colegio o de un pregrado, de un posgrado que no ve hace tantos y tantos años, y que probablemente en otra época no lo hubiera hecho, porque ahora se dieron esas condiciones y como hemos conversado, es parte de ver el lado positivo de lo que está pasando. Súper interesante. Bien, vamos a la última pregunta. Bueno, además de todo lo que hemos hablado, de lo complejo del escenario actual, de cómo tiene que, ojalá, tratar de gestionar las emociones, ¿no es cierto? Los colegas, que está bastante difícil. Hemos visto algunos consejos súper interesantes que espero que les sirvan. Pero además de toda esta situación actual, el odontólogo tiene que ser un líder y un buen líder con su equipo de trabajo, con sus asistentes, con su recepcionista, secretaria. Eso va a ser lo más fácil todavía, ¿no es cierto? De todo lo que tiene que hacer, de todo lo que tiene que hacer y que hemos conversado y de cómo está hoy día todo el escenario. Además tiene que ser un buen líder, ¿sí? Y bueno, y ese buen líder con su equipo de trabajo va en parte, dentro de muchas cosas y de muchas competencias, poder dar un feedback constructivo a sus colaboradores y no solo ser capaz de resolver sus propios conflictos,
personales, sino que además ayudar en la resolución de conflictos del equipo de trabajo y de los conflictos personales, además de sus colaboradores. Entonces, nos damos cuenta, Lorena, que es algo bastante demandante para los odontólogos, por decirlo menos, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían potenciar estas habilidades de liderazgo? Que, bueno, probablemente sea una pregunta para hablar varias horas, pero ¿cómo lo podría resumir enfocado en los colegas? Mira, yo creo que hoy día algo que ha aportado mucho valor a las relaciones a nivel de tanto de las grandes empresas como también de aquellas personas o equipos que son más pequeños, es el valor de lo humano, ¿no? El poder estar en cercanía. Creo que hoy día más que nunca las habilidades del líder están muy puestas, muy acentuadas en su habilidad para acompañar a sus equipos, en su habilidad muchas veces de contener, o sea, ¿Sí? de ser alguien que puede ayudar a un otro a tolerar lo mismo que él está viviendo, ¿no? Sí, exacto. Certidumbre, temor, pero desde esta posición de liderazgo que de alguna manera es como también hacerse en parte cargo, en comillas, no quiere decir que lo tenga que resolver, pero sí hacerse cargo en el acompañamiento de esas situaciones difíciles como la incertidumbre, como el temor. Hay muchas dudas, sobre todo porque acá se ponen en juego también los temas laborales, hoy día ven amenazadas la continuidad del proyecto, iré a tener pega, cuánto más tiempo va a demorar esto. Entonces, el rol del líder hoy día es bien importante, creo que es muy significativo el poder estar cerca, el poder comunicarse, el poder y ser honestos también en lo que podemos decir, en lo que podemos comprometer, también en aquellas cosas que a lo mejor no podemos asegurar, no podemos ofrecer garantía. Creo que la transparencia, la honestidad en esto puede ayudar y enriquecer mucho. De alguna manera, el escucharse, el tener un espacio para conversar, también ayuda a aliviar la carga emocional, ¿ya? Y eso es transversal, o sea, será a veces el equipo el que contenga al líder en algunos momentos y también el líder el que contenga en otros momentos al equipo. Que se dé esa relación de reciprocidad, creo que es algo que puede enriquecer mucho la experiencia de un grupo de trabajo, de un equipo de trabajo. Quizás también puede ser un buen tiempo para el pensar, el rediseñar, el ver nuevas alternativas, el ver por dónde podría ir nuestro futuro, ¿no? Con qué cosas soñamos alcanzar como equipo, un buen tiempo para planificar. De alguna manera, creo que ese ejercicio de poder conectar con cosas que a lo mejor a futuro sí pueden llegar a pasar desde lo positivo, desde la esperanza que mencionaba Klaus hace un rato, desde cómo nos podemos plantear en conjunto enfrentar los desafíos, puede ser una buena experiencia para enriquecer la identidad de grupo, la identidad de equipo de trabajo. Por ahí creo que podría ir la cosa. Bien, bien, excelente. Bueno, varios tips ahí en tus recomendaciones, varios consejos. Recordé algunas de las cosas que tú dijiste. También tenemos que tener la humildad de darnos cuenta de que nuestros colaboradores también nos pueden ayudar a nosotros a superar todo esto. No es solo la responsabilidad de uno
de por ser el líder de la clínica, ¿no es cierto?, del lugar donde trabajamos, que tenemos que llevarnos todo el peso emocional del asunto. También ellos nos pueden ayudar y favorecer bastante en todo este tema. Y rescato de lo que tú decías una palabra que en el fondo puede resumir algunos de los consejos que tú diste, y es la buena comunicación. Que del odontólogo líder con su equipo de trabajo, como tú decías, escucharlo, darles tiempo, que el tiempo sabemos que probablemente ahora que volvamos a las clínicas y todo eso, vamos a querer trabajar y trabajar y trabajar para recuperar todo lo que hemos perdido, y podría ser un error no dejar ese tiempo valioso para tener una buena comunicación con el equipo y escucharlos, ayudarlos y recibir ayuda de parte de ellos también, ¿no es cierto? Así es. Excelente. Bueno, Lorena, estamos ya en la hora, justo un poquito más de una hora. Finalmente, lo último, antes de ver algunas preguntas que han hecho por ahí las personas que nos acompañan, siempre nos piden recomendación de algún libro. Yo sé que deben haber muchos de todos estos temas, pero siempre hay uno que el expositor o el conferencista lo ha marcado, es su libro, digamos, de cabecera, y que siempre lo recomienda sobre este tema de las emociones, que es tan rico y entretenido poder tratar de entenderlas para llevarnos mejor con el resto. ¿Cuál sería tu libro de cabecera, tu libro que cuando recomiendas te sientes bien por el solo hecho de recomendarlo sobre este tema de las emociones? Mira, se me ocurren dos libros que creo que pueden ser útiles para estos tiempos que estamos viviendo. Uno es el libro de una muy amiga mía, una mujer argentina, bien cercana. Ella se llama Laura y Santa, y tiene un libro que se llama Apreciatividad, el arte de percibir lo valioso. Es un libro bien interesante porque de alguna manera nos conecta con la posibilidad de mirar lo que sí tenemos, lo que sí conservamos, lo que muchas veces nos pasa inadvertido y que de alguna manera está ahí. Y hoy día creo que puede ser un buen ejercicio el conectar con eso. Otro libro, y que además hay una charla TED, es de Susan David. Ella tiene un libro y una TED de agilidad emocional. Y de alguna manera nos habla de esto, ¿no? De la riqueza de las emociones, de los recursos que las emociones nos pueden poner a disposición. Es bien interesante. Creo que con esos dos me quedo por ahora. Excelente. Te pido un favor grande, Lorena. Sí, claro. Si tienes acceso al chat, ¿los podrías ¿Que escribir? los escriba? Sí, claro. Sí, Claro, los escribo. Ahí, para que la gente los pueda anotar o tomarle una captura a la pantalla ahí para que los puedan ubicar y leer. Los estoy escribiendo en este instante. Excelente. Y el otro es, pueden partir en el caso de Susan David con la TED. Una TED. Y bueno, si les interesa, si tienen más curiosidad, pueden profundizar. También el libro, yo les hice referencia, referencia al Hombre en busca de sentido, que sí, es un libro
súper interesante, cortito, y que conecta de una manera muy profunda con la resiliencia. Lo voy a escribir también por si se olvida. Excelente, ese libro Creo yo que todos lo deberíamos leer en algún momento de la vida. sí, sí, es un libro que cambia vidas, ¿no es cierto? Así es. De Frankl, de Viktor Frankl. Eso. Bueno, y los de Covey también siempre son interesantes. Sí, sí, claro. Hábitos de la gente, se me fue el nombre, altamente efectiva. Ahí Altamente está. efectiva. Ese es un bestseller mundial, ¿no es cierto? Sí. Bien gruesecito, pero que se disfruta página a página. Sí. Ahí. Por ahí estamos. Excelente. Bien, vamos a un par de preguntas finales para ir cerrando. Ha estado, yo creo, pero espectacular todo. Nos gustaría seguir, pero nos tenemos que ajustar a los tiempos. Mira, acá hay una pregunta de Juan Manuel, dice, entonces es importante abandonar el miedo para poder librarnos del agobio posterior, como pregunta. Sí, yo creo que, no sé si acá tendrán todos o no hijos, pero hay una película que es una película de niños, que es Intensamente, que habla precisamente de las emociones. Y ahí están las emociones básicas, ¿no? Representadas cada una de ellas en un personaje. Y el miedo, como lo explica la película, tiene una función bien importante en nuestra vida, ¿ya? Que de alguna manera nos ayuda a ponernos en alerta y nos ayuda a protegernos. Entonces el miedo, creo yo que en su justa medida permite estar suficientemente atento y tomar los resguardos que requieres para enfrentar una situación que te podría poner en peligro. Pero sin embargo, cuando hablábamos antes, la intensidad de ese miedo es tan alta que te paraliza, te deja funcionar, claramente la idea es, más que hacerlo desaparecer, aprender a regularlo, aprender a que ojalá esté en la cuota suficiente que nos permita estar atentos, pero movilizados, pero activos, haciendo cosas. Eso creo que es para algo importante, porque claro, cuando el miedo se nos va y se vuelve excesivo se nos va de las manos, se nos vuelve excesivo, de alguna manera nos hace sentir agobio, nos hace sentir pánico. Y el pánico, si nosotros lo pudiéramos graficar corporalmente, cuando alguien tiene pánico, lo que hace es como volverse sobre sí mismo, como un ovillo, ¿no? Y eso te deja sin posibilidad de reacción, ni emocional, ni cognitiva, ni conductual. Entonces nos quedamos estáticos. Excelente. Muy bien, yo creo que quedó clarísimo. Y una última pregunta aquí. Dice, bueno, el tema de la comunicación, que hablamos de lo importante que es, ¿no es cierto?, en todo sentido, con amigos, con familiares, con los hijos, y llevándolo al tema de los odontólogos, vimos también la importancia de la comunicación, pero tenemos hoy día una cierta limitante en ese sentido porque, como se ha comentado en varias oportunidades, ahora que estamos vestidos, ¿no es cierto?, como astronautas, entre comillas, la gente nos ve así, eso ha sido como una barrera, en cierto sentido, a la comunicación, en el sentido de que podemos seguir hablando, ¿no es cierto?, pero nos ven solo parte de los ojos, y eso, de alguna forma,
no nos mostramos como realmente somos y afecta en cierto sentido la comunicación. No vamos a descifrar aquí, ¿no es cierto?, cómo vamos a solucionar eso, pero efectivamente creo que tendríamos que buscar alguna forma alternativa de ir solucionándolo. Hemos visto algunos casos por ahí, algunos videos, que los colegas se colocan una foto con un cordelito, ¿no es cierto?, una foto plastificada sonriendo para que puedan ver efectivamente cómo son en la cara. Y bueno, quizá una comunicación antes o después de vestirnos así como astronautas, ¿no es cierto? Hay que buscarle la solución porque de verdad que es muy importante y es algo que esta nueva situación no ha puesto el desafío de mejorar esta comunicación con los colegas vestidos de esa forma. Sí. Bueno, la comunicación obviamente siempre es importante y claro, en porcentaje es mucho más relevante, se dice siempre cuando estudiamos comunicación, que es mucho más relevante y de mayor peso el porcentaje de la comunicación no verbal. Exacto. Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco divertido, que es que a nivel de parejas, si voy a usar el patrón medio clásico, ¿no? Pero si llega el marido, el pololo, donde la señora o la polola, y la encuentra con una cara de 10 metros, y le dice, ¿estás molesta? ¿Te pasó algo? Y la pareja contesta, nada, no me pasó nada, pero la verdad que su rostro, su expresión corporal dice exactamente lo contrario. Sabemos claramente que algo pasó ahí, que hay rabia, ¿no? Que hay molestia, que algo no está funcionando. Y creo que efectivamente viene ahí un tremendo desafío, porque la comunicación no verbal tiene varias aristas. Está el tono de la voz, está el intentar hacer algún tipo de contacto visual, es muy distinto cuando yo me siento observado, mirado, que alguien me está poniendo atención a lo que le estoy preguntando. Por ejemplo, me imagino yo una conversación entre un dentista, un odontólogo y su paciente. Si ese profesional logra transmitir ese interés, esa forma de poder, una adecuada forma para explicar un procedimiento, obviamente la calidad del vínculo, la calidad de la comunicación se puede resguardar. ¿Vamos a tener menos recursos? Probablemente sí, pero eso no quiere decir que no podamos subsanar esas limitaciones y encontrar de manera creativa y de manera cuidadosa cómo nos acercamos. Yo me imagino, y aquí me ayuda mucho el chat de ayuda a memoria, los odontopediatras. Los odontopediatras son maestros, muchos de ellos, en lograr establecer mediante la comunicación, mediante la cercanía, el tono de voz, un clima de confianza con sus pequeños pacientes, ¿no? Y creo que hay ahí algo harto que hacer para poder apoyar de alguna manera en generar buenas instancias y buenas estrategias de comunicación. Excelente. Súper. Bueno, creo que he pasado un momento muy, muy agradable. Muchas gracias, Lorena, por todos tus consejos, por compartir tu experiencia y tus conocimientos expertos en el tema, que seguro van a servir mucho a la gente que nos acompañó. Y ya nos encontraremos en el diplomado de gestión y odontología. Seguiremos conversando sobre estos temas ahí en la Universidad San Sebastián.
Así que si Sí, quieres unas últimas palabras y cerramos. bien. Bueno, solo agradecer la invitación, agradecer el momento. No, no nos permite mucho la conversación, pero yo estuve siempre atenta al chat. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero bueno, es parte de los desafíos de cómo estamos comunicándonos hoy día. Y la apertura, el interés se nota en los comentarios. Así es que muchas gracias. Y sí, pues quedo atenta a encontrarme de alguna manera, probablemente online o nadie sabe, quizás a lo mejor puede llegar a ser presencial en algún minuto con algunos de ustedes. Excelente. Bien, ahí nos están escribiendo varios comentarios, dando las gracias. Así que de varios países vemos, Sí, mira, Costa Rica, Argentina, Salvador, Honduras, súper bien, mira, qué bonito, bonito. Venezuela, Esa es Uruguay, una de las cosas esa es una de las cosas que hemos ganado con esta pandemia, el poder conectarnos a un nivel que antes no era pensado. sí, pero mira, qué maravilloso estar con gente de tantos países, si nos pueden seguir ahí escribiendo Regiones también desde... me imagino que debe haber gente, ¿no? De regiones de acá de Chile. Sí, Eh, claro, claro, un país tan largo, a veces la gente no tenía acceso a estas cosas que generalmente se hacen en la capital, ¿no es cierto? Los congresos, así los es, seminarios, y ahora está disponible. Mira ahí Santa Cruz nos dice, Santa Cruz, mira. Ahí sexta también región. comentan que aunque se retome lo presencial, que no se elimine lo virtual. Y creo que es interesante ese comentario porque efectivamente permite una llegada a una cantidad de personas que no es tan fácil hacerlo de manera presencial, por la logística, por los costos. Pero fantástico. Paraguay también. Sí, no, pero qué agradable. Bueno, y agradecer los comentarios, agradecer que haya gente de tantos países, Colombia, también ahí, Honduras, mira, qué, qué bonito, qué bonito. Bien, Muy lindo, bueno bonita Lorena, experiencia. excelente. Muchas gracias. Vamos a cerrar y No sé si seguimos. tomaste una foto, Edmundo. No se Sí, ven los participantes. sí, Bueno, pero pero si no tomé de la algunos pantalla. comentarios de los países eh, y de los agradecimientos para que podamos después compartir ahí con los colegas. Así Súper. que, Un abrazo grande a todos y, como decíamos, el eslogan, ¿no? De aquí salimos todos juntos. exacto, súper bien. Y fortalecido y ojalá mejor que antes, que sería Mejor que maravilloso. antes. Así es. Sí, Un bien, abrazo. muchas gracias. Nos desconectamos. Hasta pronto. Nos vemos el Hasta próximo pronto. martes con el mismo ciclo y el próximo martes los dejo invitados para ver temas de marketing que nos han pedido mucho los colegas sobre un tema que es fundamental, que es diferenciación y propuesta de valor. O sea, cómo los colegas hoy día nos podemos diferenciar entre nosotros para que la gente nos busque por algo diferente que tenemos como colegas diferentes al resto. Así que va a estar muy entretenido con dos exponentes internacionales, Christian Kulzer y Sebastián Matthews. Así que no se la pierdan. ¿Ya? Chao Lorena, muchas gracias. Chao, el mundo, que estés muy bien. Adiós. Gracias, muchas gracias.